Vamos, vamos, Argentina, Argentina, vamos, vamos a ganar. Que esta barra quilomera no te deja de alentar. Vamos. Siempre lo cuenta Jorge. Oscar o Ricardo que cuenten el gol de cómo lo vieron. Porque aparte, el gol de Burru. El de la final. Yo estaba bien Schumacher. atrás porque yo vi todos los goles bien. Yo creo que era un lugar especial porque los vi a todos los goles de ahí atrás. Estaba lineal, pues. Estaba justo como cuando corrías. Claro. Pero yo veía Briegel. a Briegel que tiraba humo por la nariz. Y yo digo, este lo alcanza. Y cuando hizo el gol. Yo, Nos sin embargo, abrazamos. lo que vi ¿Vos eso. dónde estabas, Eso Gringo? sí, es detrás, siempre Pero detrás. ahí más para Sí, más el para medio. de la derecha, justo detrás de él. La Yo lo pelota que de Diego, vi- ¿quién se la da? Yo. Para eso, Diego. ¿Viste el pase? de cabeza, Yo ¿no? le di de cabeza a Diego y Diego se le da a Burru. Mirá. Pero yo no pensé que Briegel lo alcanzaba, porque bueno, era una ¿Viste que liebre. pasa larga? Pero cuando me asusté mucho cuando adelanta el último toque que hace, adelanta demasiado la pelota. Y digo, bueno, se la roba Schumacher porque si el tipo sale como tiene que salir, yo creo que te tapa eso. Pero la tiraba ¿Y qué por arriba, pasó? si salía como tenía que salir, Bueno, la se tiraba la por picaba. Ya la tenía. Pero sale, ¿cómo sale Schumacher? mal. No, Claro. sale mal. La lógica del arquero es que cubriese el primer palo, que no le hagan Sí. el gol al primer palo, y con las piernas cubre hasta mitad del arco. Y la idea mía siempre era cruzársela, porque yo venía de un costado, yo venía en la línea del primer palo. Pero como él sale tan mal y me empuja a Briegel de atrás, que yo no lo sentí nunca, seguramente cuando me empuja, yo corro el cuerpo y le pego con la punta apenas. Que en realidad, si vos vas a lo fino, le pegué mal, le pegué con la punta, pasó por entre medio de la pierna, salió mal él. ¿Con qué parte le diste? Exacto. Esa Con punta. eso salimos campeones del mundo. Vamos, Y fue carajo. gol. A ver, fue gol. Ahora qué loco, Juanpi, porque nos empatan, se pone 2-2. Sí. Y qué loco que arranca solo de la mitad de la cancha. Se entusiasmaron, Espectacular. dijeron, Pero- ahora le ganamos. Le ganamos. Pero Oscar, gringo, en otra situación, te empatan así y nos empezamos a carajear todo. Claro. A mandarnos en cana, perdiste la marca vos. Había un silencio en ustedes. Yo salía con Maradona y Diego puteaba y le digo a Diego, no, ahora lo vamos a ganar, que Jorge estaba escuchando y se sorprendió que yo dije que íbamos a ganar, lo declaraba siempre. En otra situación, lo más fácil era dejar pasar los 6 minutos y ir al alargue. Claro. ¿Qué le pasó a nuestra selección en el Qatar? 2 alargues, que hasta los 80 minutos era fácil. De los Sí. 80 le empata Holanda Sí. y después le empata Francia en la Francia. final. ¿Cómo salió Argentina del alargue? Fenómeno. Sí. Y nosotros nos metimos en la cabeza de ganarlo. Y ahí Jorge está buenísimo engancharlo con la cena y el diálogo de Diego, que todos hablaban de Diego, y viene Diego y te dice... No, eso fue en la cena que hacíamos de cábala en el Claro, ahí. restaurante. Mi Lo viejo. que pasa, Juan, Ahí que iba. Diego te agarraba y a ellos le habrá pasado, te agarraba y Diego te decía cosas que te movilizaban, ¿viste? Diego te decía cosas y en general te decía cosas para motivarte, para que no bajes los brazos. A mí me decía de eso en la mesa, que la verdad me sorprendí, porque si bien todos somos amigos dentro de la cancha, por ahí a veces afuera tenés una buena amistad, una buena relación, pero no era tanta la que yo tenía con Diego. Y cuando Claro. me dice así, vos la vas a romper. Fue después del partido de Italia que yo hice el penal, que me cobraron un penal que me pegó para mí, me pegó acá en la cadera, que la vas a romper, a vos no te van a encontrar. No Se te van a dice, encontrar, te no digo. me van a encontrar. Y a mí cuando me dijo eso, le digo al negro, claro, ¿sabes lo que me dijo Diego, negro? Le digo, me dijo que la voy a romper, que esto, que lo otro. Y cuando te dice un tipo como ese, todas esas cosas, como a ellos le habrá dicho otra voz, A mí habrá me- dicho, ¿Cómo te decía, Oscar? A mí me agarró y me dijo, escúchame, sos el mejor defensor de todo el mundo. No, Claro. este que juega de 9 no te puede pasar. Te agarró una energía. Claro, Y te yo movilizaba. me iba porque no estábamos con ellos, estábamos a 150 metros para allá. Y me iba caminando y yo cada vez parecía más grande, ¿viste? Más grandote. ¿A quién tengo que matar, viste? No, Diego tenía Pero cosas que era el capitán. Y aparte era se tremendo. aura esa energía, tal cual lo dice Oscar, ¿no? Vos fíjate que... ¿Te acordás de alguna que te dijo Ricardo? No. Mismo en argentino, porque encima vos compartiste No, también en equipo. Argentina fue el primero que me dijo, gringo, te vendieron a Independiente.
Digo, ¿cómo? Si yo no sabía nada, viste, en esa época no. Sí. ¿Te vendía? No, dice, sí, sí, ya está, ya está. ¿Y cómo sabes vos? Sí, sí, acordate. Y terminé la práctica y dice, te tenés que ir independiente. Claro. Me dijo, digo. Pero yo digo, siempre hablo de lo de Diego, que fue para mí lo más extraordinario que yo he visto de ese muchacho, lo he visto en Argentino Junior. Pero era algo maravilloso, era algo que no se podía creer en los entrenamientos, que obviamente jugaba los titulares contra los suplentes, nadie se animaba a pegarle. Claro. Entonces, vos te imaginás agarrar la pelota de Volaba. donde él le parecía que le agarraba la pelota y terminaba en la red, sí o Claro. sí, no había otra. Volaba. No, volaba, volaba. Pero yo digo, Diego tenía, y voy a esta Bueno, parte, gringo, pero pues, en el 86 el tipo se preparó para ser el sí, mejor. por Sí. eso yo iba a esta parte. Yo digo, Diego es un tipo que fuera de la cancha ya sabemos lo que era para nosotros, un líder y todo. Y dentro de la cancha, no solamente el tipo se preocupaba de la parte ofensiva. Él venía y ayudaba a nosotros, a los Ah, mediocampistas, nos ayudaba. ¿Y claro. cómo nos ayudaba? Entonces, digo, el tipo completo, un tipo completo, Qué belleza. completo. A Qué nosotros, belleza. viste, te dicen Maradona, Messi, digo, Messi un crack, ¿cómo lo vamos a discutir? Pero tampoco lo podemos comparar, no se pueden No. comparar. No, no, aparte los dos son Hay- argentinos. ¿Viste? los Creo dos son nuestros, disfrutamos los Dos dos, gracias a genios. Dios. dos personalidades totalmente Extraordinarias distintas, dos genios. dos personalidades, genios, dos dos genios, capitanes. pero digamos, lo que nosotros podemos hablar de lo que vivimos. Totalmente. Y lo que vivimos con este flaco, don Diego, es fabuloso, es todo lindo. Yo que estoy en la tele comúnmente, ¿qué te hacen? La pregunta. Sí, eso. ¿Maradona o Messi? Claro. Y yo le digo, a ver, jugué 11 años con Maradona. No me pueden preguntar a mí, porque no puedo ser objetivo. Claro. No puedo Sí, pero no se responder puede. eso, decirle, no, este. Los reconozco a los dos genios, todo, pero yo lo viví, lo tuve ahí adelante. Le preguntás a los chicos de hoy Claro. y te van a decir a Messi, porque ellos lo vivieron al chico ¿entendés? Vivieron Sí, todo. yo siempre construyo en vez de destruir esta. Claro, Porque la comparación muchas veces claro. Bueno, busca eso, claro, ¿viste? Como claro. se dice, odiosa. Y Y cuando hablaba, y más cuando hablaba gente de otros países, le decía, Claro. son los dos argentinos, Sí, los sí, dos Claro. campeones del mundo, sí, los dos claro. levantaron la copa, los dos números 10 hicieron, son genios aparte. Hicieron Genio, conocer genio. a la Argentina. Exactamente. Que en los últimos 40 Y años, hace que ¿quiénes haya fueron los hincha de mejores? Argentina. Ellos dos. Sí, Y hicieron Se que pusieron haya hincha de camiseta Argentina en los No, lugares no, más es recónditos del tremendo. mundo. Pero pará, en Brasil se ponen las Sí. camisetas de ahora de Nosotros Messi. cambiamos eso que antes eran todas remera amarilla con remera de Argentina en el mundo. Sí. Por ellos dos. Pará, y en Argentina, ¿cuántas veces camisetas amarillas? Claro, antes, sí. Y después cambió. En el mundo cambió. Y vos pensás que dentro de los 5 mejores del mundo de la historia, la cual está Di Stéfano, que es argentino también. Sí, Sí. En los sí. últimos 60 años, Sí. la verdad que en Conmebol lo dijeron, la estadística, Eh, Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona y Leo. Me- 3 sí, argentinos tenemos, sí, 4 sí, sudamericanos, sí, pero sí, pará, sí. 4 Cuatro sudamericanos. sudamericanos. Totalmente. Ya si vamos a Y son- Conmebol y el y- continente. Y somos 10 países. Sí, y tener una lista, ¿no? de fenómenos. Crack. De, Pero claro. digo, vos fíjate, yo hablaba, nosotros, claro, de Diego podemos seguir hablando de aquí hasta. Nosotros que lo conocimos y tuvimos mucho tiempo, muchos años junto con él, y después de haber terminado el fútbol, seguimos vinculados. Vos sabés que vamos cumpliendo años, y en la vida te va pasando cosas, a vos, a tu familia, a Claro. tus amigos, te digo yo. Por lo menos cuento mi experiencia. Yo, uno de los primeros llamados que cuando tuve un accidente grave, Sí, mi sí. señora, uno de los primeros era él. Llamada de él. Diego, gringo, ¿necesita algo? Decime si necesita algo. Por favor, estoy con vos. Está increíble, ¿viste? Vos decís, puta madre, porque Sí. la gente. Siempre estaba, ¿no? Era Muy generoso. Sí, Aparte vos también lo contabas, ¿no? Daba sus cosas. Yo, sí. yo paré en un Regalado. aeropuerto una vez con Boca, creo que hacíamos la gira que él ya se lo habían vendido a Barcelona, y me agarra y me dice, vení, vamos al free shop, vení. Había vendían relojes, pero había 1.000.000 de relojes. Viste que le gustan los Sí, sí, relojes. sí. Y me dice, para vos, ¿cuál es el más lindo de los relojes de acá?
Le digo, loco, le digo, hay 1.000.000. ¿Cuál es para vos el más lindo? Empecé a mirar y le digo, ese, mirá. Ah, bueno, ese es, sí, listo. Y nos fuimos. Subo al avión, me siento y viene y me pone en la cajita Del reloj. del reloj que yo había elegido, que era para él. Claro, Yo no claro. lo elegí para mí. Y me dejó el Vos eras tipo, un pibe ahí. un pibe era, pibito. Y lo tengo ese reloj, lo Qué tengo ahí guardado. Bueno, de esa, Chiro Ferrara, viste que fuimos compañeros en la Claro, Juventud, y yo lo primero que digo, Chiro, ya te quiero por tu relación con claro, Diego. claro. Y nos hicimos amigos y es tanto el amor del mundo y más los compañeros, como Sí, ustedes, amigos, que Chiro era estuvo un, en la pandemia y viajó solo para ir a despedirse de era su un amigo, ¿viste? compañero Y era extraordinario. pibe, Sí, lo sí, mismo que decías Claro. antes. Era un Lo que compañero pasa que era, extraordinario. Es, por ahí, a veces te dicen, ¿eras amigo? No sé, Claro, éramos excelentes compañeros, pero no claro, sé si, por ejemplo, la amistad que tenemos con ellos, por ahí era difícil ser amigo es que de claro, y claro. para él también. Y para él y también, para él Juanpi, también. porque ¿cómo haces, viste? El tipo este que no puedes ir a ningún lado, no puede hacer nada, no puede hacer nada de lo que hacemos nosotros. Nosotros salimos los tres a comer y no tenemos problema, pero salimos los tres con él, no comes, porque se te llena, te invaden. Quiero ir un poco a eso de Diego, pero más que nada a esto que nos une, ¿no? Acá están las camisetas, ahí están los Seido con la bandera, o sea, la sensación esta de... Qué feo número el 3, Juanpi. ¿No te gusta? No, ese no me A mí me gusta. encanta, pero bueno. Bueno, el 3 y el es- 7 no me gustan. hay- ¿Vos tenías el 7? Tenés a propósito. ¿cómo te gusta? A mí el 3, el 6, con el 6, bueno, campeón del Bueno, mundo en vos jugaste Qatar, con el 6. campeón del mundo en Qatar, y después en Brasil, viste que los laterales usan el 6 allá. Entonces el 3 y el 6 fueron como siempre mis números. Y ¿Vos lo elegías o te tocaba? no, al principio te tocaba, viste que la formación, tanto en Argentina como en Brasil, Pero era... a ustedes no tocó lo del abecedario. Después sí. No, en el Mundial ya no. A nosotros nos tocó A el nosotros sí, abecedario. en las dos. No, pero, Salvo abecedario, Salvo pero de fue en el claro, 90. El de era el 10. No, el 10, el 10, el 10. No, Andá a pero tocar gringo, el- en el 90 elegimos los números nuestros, el No, 86. Yo elegí el 7, el no, pero 99 no, era- él nos dijo ya, en el 90 ni siquiera lo elegimos. Vos tenías el 7, Claro, yo Claro, el pero, 14, eso, vos... pero si vos pero querías eso- lo podías haber pero- elegido, pero Bilardo te trajo... Yo tenía el Sí, mismo sí. del 80, el 19. Sí, Claro. sí, lo que tuvimos en el Mundial, te imaginas que... Y en el te va a 94 ca- me te cambié. va a Que cambiar y quizás sea un ¿Pero número. por qué hijo de cambiaste? puta. Ah, ¿Por ¿cambiaste? qué ¿Por cambiaste? qué? Porque ¿Por de qué? 19, 6 en el 94. ¿Y por qué cambiaste? Y no tengo idea. Pero vos fijate. Aparte, hijo de Bilardo, Claro. cambiándole Claro. la... Escuchá esto. Hiciste Basili, Escuchá esto. Basilelista. Pasarela campeón del mundo 19. Yo campeón del mundo 19, Otamendi de campeón del mundo 19. Mirá Los vos, tres qué buena centrales. Mirá estadística, no vos. sabía. Igual- Mirá Los que- tres no la sabía. centrales 19. por izquierda Sí, es verdad. con el Mirá, vos 19. No No tenía la ese sabía. detalle, Buena esa, che, buena. mirá qué No la bueno. sabía. Escuchá, hablando... Viste que vos decís pasarela, no, tenía el 6. No, el 19. Nadie tenía el 19. Yo me acuerdo de eso. Sí. Aparte, ahí sí era Otamendi, 19. orden alfabético. Sí. Y yo el 19. Quería ir a esto, ¿no? Como una segunda piel. Esa sensación de club es una, que es muy de pertenencia, muy de todos los días. Pero esta, Es especial. los No. colores, ¿qué les pasa a ustedes? ¿La sentían como realmente como una segunda piel? Con esa cosa que podés tocarme Sí. todo lo que Es quiera, que, pero esto no. Juanpi, vos cuando te pones la camiseta argentina, es el país. Los Claro. hinchas nuestros, y vos tuviste los mismos hinchas, eran los de Boca, los de River, los de Santiago del Estero, los de La Quiaca, los de Madrid. Vos representás al país. O sea, unís el país a través de un deporte, no solo el fútbol, el que se pone la camiseta. Y en eso yo creo que la responsabilidad, como nos pasó a nosotros, te pasó a vos también, es muy grande. Es muy grande porque nosotros a veces la simplificamos, que la responsabilidad es tan grande y después tan chiquita que nos quedamos cuando hacemos el logro, le dimos una alegría a la gente. Lo más importante, o al menos para mí que me tocó jugar y vivir, y sobre todo en Italia, ¿te acordás, gringo Oscar? Que perdimos el primer partido con Camerún, que el loco jugábamos con Rusia, y nos hizo una charla el otro día del partido, de que nos dijo todo esto mal, que él a Buenos Aires iba a ir de traje y corbata o de galera, no sé qué, y que si no ganábamos contra Rusia, nos tiraba el avión abajo. Que se caiga el avión. Que se caiga el avión. Escuchá. No volvemos. Prefiero pero- que se caiga el pero avión. pará, ¿ustedes no creían que lo podía hacer? Yo sí.
No. Bueno, yo sí, ¿qué querés te diga? Y para mí fue Pero el lo viví así. para Va, mí fue lo vive hasta hoy así, vive, como... Te el termino con tipo. Para mí el partido de Rusia, viste, a veces te dice, estás nervioso, asustado, todo. Yo estaba todo nervioso, asustado. Digo, si quedamos fuera, y él decía, no podemos quedarnos fuera. Nosotros tenemos que llegar hasta la final, tenemos que llegar hasta la final. Y esa es la responsabilidad de esta camiseta. Que yo digo que también ahí, termino con esto, que Diego, a través de lo que hacía, lo que decía, es como que fue eclipsando todos los deportes. Acordate el rugby en el Mundial de Francia, como gritaba el himno, el vóley, los chicos del tenis, Todo. cuando ganamos la La Davis, Davis Diego estaba estaba ahí ahí. también, sí. O sea, Diego nos enseñó, yo creo que a la defensa de la camiseta Total. Y de la bandera, ¿no? y de la Eh, bandera. De Esa acuerdo sensación. completamente. Qué lindo. Pero completamente de acuerdo. Hay un tema ahí de unión por No tengas Argentina, duda. que bueno, es, Para pero mí no que es tengo ninguna hermoso. duda. acordate, Juanpi, que él jugaba y le decían, no, no se puede ir a jugar a la selección, agarraba un avión y se Sí. venía. Sí, no le importaba un carajo. Sí, Al sí, sí. presidente que le Esa decía rebeldía eso. también por Claro. El Argentina. presidente era Ferlaino, me acuerdo siempre. Ferlaino era el presidente del Napoli. Claro. Sí, sí. Y ¿Te lo acordás la puteaba- barbaridad que le lo decía? puteaba. Volvemos un segundo al 86, porque ya fue el sorteo Mm, de esta FIFA Copa del Mundo 2026, sí. y nos toca un grupo accesible, ¿no? O sea, siempre son difíciles, todos los partidos, ya lo sabemos, Por cómo está nuestra selección, pareciera. pareciera accesible, es un buen sorteo, pero claro, ahí volvemos un poquito a lo que les sucedió a ustedes en el 86, porque el próximo rival es muy probable que sea o España O o Uruguay. Uruguay. Primero un poquito de ese Uruguay, porque muchos de ustedes dijeron que el partido clave, más allá del de Inglaterra, que fue histórico y nos marcó a todos por los goles de Diego, y aparte lo que significaba por Malvinas y todo, el de Uruguay. Era ese duelo, no sé, jugaba el Tano Gutiérrez también, ese, ¿no? Francesco, Francescoli. Tano Gutiérrez, todo. Cabrera, el estaba. 9, ¿te acordás? Cabrera, el 9 Todo. grandote. Cabrera que marqué yo. Claro. Stopper le dice. Faltano Gutiérrez, Era tremendo. Saralegui. Bueno, en el plantel estaba Rubén Paz, estaban Sí. un montón que no No, yo sabía. del que me acuerdo, del que más me acuerdo, es de Barrios. Por la patada que le Barrios, el pegó a 8. Diego. Sí. La patada que le pegó ese El que muchacho tenía la a 8. Diego. Sí, Flaco. el flaco ese. Ah. Fue algo que yo digo, ¿cómo puede ser que este tipo le pegue esa patada? No se podía creer. Muchacho, Nada, lo que pegaban a Diego. era una cosa increíble, Sí. increíble. Pero sí, Juanpi, tu pregunta es, era un partido especialísimo porque Partido chivo. muy chivo, nos conocíamos a la perfección los dos. Hay Somos una muy rivalidad, parecidos. claro, pero además hay una rivalidad Sí, histórica. es clásico también. Es clásico, era mucho lo que estaba en juego. Y nosotros que recién veníamos levantando, no te creas que éramos la sensación y No, todo, una muy pero buena veníamos. primera ronda, Sí, pero sí, venían de sí, mucho escepticismo de la gente, exactamente. la prensa, ¿no? Entonces, para nosotros era una prueba muy fuerte. Nosotros tuvimos un primer tiempo fabuloso. Que tenía que haber terminado 2-0, 3-0. Tranquilamente. Estaba bien. Los jugadores, ellos tenían jugadores en el banco como Rubén Paz, que era una cosa. Que por suerte Una los marav- entrenadores, tanto Uruguay como Inglaterra, Como menos, Inglaterra lo cosa. pusieron Menos mal que en lo el- pusieron al final. Menos No, mal que lo siempre- pusieron es en Y el tremendo. suplente. empezó a llover. Aparte ese Sí. partido. No, la lo- tormenta que se vino. Denominaron la guerra del Río de la Plata. Claro. Y pusieron un árbitro italiano a dedo, porque era el que impartía más justicia, duro, Agnelli, ¿se acuerdan? Y fue un partido duro, todo, pero como siempre, ¿no? Terminamos, nos conocíamos todo y listo. Yo te digo, Juanpi, cuando nos tocó, yo quería evitarlo. Sí. Evitar Uruguay. Y Sí. porque yo jugaba con Francesco y con Gutiérrez en Claro. River. Eran mis compañeros y yo sabía. Éramos aparte lo dos denso. fenómenos. Y aparte No. tu compañero ahí de Pero No, tú no era saga. un equipazo. Solo para hablar un segundo de lo que se viene. ¿Cómo ven a esta selección? ¿Qué sienten de lo que se viene con este mundial? Que es un mundial nuevo también, con más equipo, con un montón más de partidos. Para mí, hoy tenemos la mejor selección del mundo. Sí que son partidos difíciles, como dijimos, y más si se trata de España o Uruguay, pero más preocupados tienen que estar los otros. Es muy cierto que podemos enfrentar también a una de las mejores, pero no es menos cierto que ellos van a jugar con la mejor selección del mundo. Son partidos definitorios, son partidos de mundiales, puede pasar cualquier cosa, pero creo que la preocupación mayor la tienen ellos. Sí. Después son partidos. Sí. Yo creo que Argentina esté jugando mejor, porque Argentina no paró terminó el Mundial jugando bien
y no paró de jugar. Nunca se relajó. No, Y se no, renovó, no, se no, renovó, no. ¿no? Vos Espectacular. los escuchás a los pibes Sí, y sí. dicen, no, No. le dan para adelante, sí. ¿viste? Se meten y sigue todo para adelante bien, no es que tienen que volver, vuelven para atrás, retroceden y empiezan otra vez. Yo creo que estamos nosotros de afuera, porque viste que Sí, de sí, adentro sí, es otra cosa. vos escuchás a los chicos y dicen, no, la zona es difícil. Es lógico, Está el bien. que está por jugar le Y más pasa después eso. de lo que pasó en Qatar también. Es lo que le Claro, pasa a eso. claro. Le Está bien. pasa eso, ¿entendés? Pero yo creo que estamos en presencia de tener una selección que nos puede dar otra vez alegría, ¿viste? Ojalá así sea, Jorge. Y también les agrego sus candidatos para lo que viene. Yo ¿no? creo que Argentina, a diferencia de lo que dice el gringo, para mí la responsabilidad la tiene Argentina. Campeona del mundo, postmundial, como decimos todos, y vimos, esta selección hizo para mí el mejor proceso postmundial de la historia argentina, también mantiene ese nivel que dice Oscar. Encima llega con Leo La- bien. Con Leo bien, la responsabilidad es nuestra. Yo creo que los que juegan contra Argentina en la zona no tienen nada que perder. No, pero no estamos hablando de la zona, estamos No, pero yo hablando. te estoy hablando en general también. Y el que juegue con Argentina no tiene nada que perder, gringo. Porque Sí, Argentina es la pero candidata, sí, gringo. estamos de Para mí acuerdo. es Está bien, está es un bien. pensamiento mío. Para mí Sí, Argentina es sí. la candidata y el que juega contra Argentina dice, son campeones del mundo. Andan un fenómeno, que es verdad. Para mí los tres candidatos son Argentina, lastimosamente, como dicen los paraguayos, por ahí nos toca España y Francia. Para mí los tres son esos los candidatos. Oscar. Sí, sí. Lo que dice Burro, yo creo que sí, por ahora, después estoy viendo la Champions y pregunto, che, ¿ese para quién juega? Para Inglaterra. Y yo digo, tienen buenos Agregás jugadores, a Inglaterra en tienen buenos los favoritos. jugadores, claro, porque después, viste, vos decís, Tengo una liga que es. Pero no pero, hay mayores equipos. pero Yo no- igual para mí el serio candidato es para mí el serio candidato es Yo Argentina, por agregaría encima de ahí, los le demás. daría una posibilidad más a Alemania. Viste, viste, te acordás que hablábamos siempre de sí, los sí, alemanes, los sí. alemanes, los alemanes, siempre estaban ahí arriba, siempre jugaban los 7 partidos. Ahora tienen que jugar 8, ¿no? Pero digamos, ahora tiene siempre los 7, estaba dentro siempre de los 4, jugaban los 7 partidos. Y viste, los alemanes son fríos, calculadores, y siempre hay que respetarlo. Están bien, están mal, pero siempre hay que respetarlo, siempre. Yo lo Yo a pondría en un eso, segundo lote a Portugal, Inglaterra, Alemania y por ahí un sudamericano. En definitiva, Juanpi, fíjate que vamos a terminar hablando, pero siempre terminamos hablando de las selecciones que salieron campeonas del mundo. sí. Claro. No hay. Sí, tal vez hay alguna Podés agregar sorpresa. Portugal. Colombia, que Podés viene bien, agregar llega Portugal, fuerte. sí. ¿no? Sí, Colombia. Sí, sí. Pero bueno, Uruguay misma. Pero en definitiva, cuando sí, vas a Uruguay los salió 8. llega el momento, ¿Eh? están Uruguay ya siempre. salió campeón. Para terminar, ahora les voy a hacer firmar la camiseta, pero para terminar, quiero que cada uno de ustedes hable a Carlos directo. ¿A Bilardo? Sí. Nosotros, yo particularmente, siento que tuve en 2 años con él, tuve tristezas y tuve alegrías. Pero para mí fue, como decimos siempre, un segundo viejo, porque de tantas horas que estuve al lado, de tantas horas que estuvimos juntos, de hablar de fútbol y también de la vida, para mí fue un tipo que nos enseñó muchísimo y nos hizo ganar un título mundial, ¿no? Oscar y Jorge, uno le tiene que hablar a la gente y el otro le tiene que hablar a Diego. Elijan ustedes. Upa, Vos sos te doy que vos sos el goleador. Le hablo a Diego que lo tuvimos 2 mundiales, que jugamos 2 finales del mundo. Lo hablo al Diego jugador, lo hablo al Diego persona, al Diego líder, al Diego capitán, como dijimos a lo largo de la charla. Las cosas que nos decía, cómo nos alentaba, qué ganador que fue, cómo se preparaba. La gente, como dijo Ricardo, lo puede juzgar por su vida, pero bueno, cada uno de nosotros tenemos la vida que queremos. Y Diego, en cuanto a esto del futbolista, yo creo que fue irreprochable y aparte movilizó la frontera. Diego movilizó la frontera como dice la canción de Mercedes Sosa, gracias a la vida, que al menos pude jugar al lado de él bastante tiempo, que nos dimos pase gol y me dio el pase de la final, pero también todos aquellos que lo tuvimos como compañero siempre nos dejó una huella, y esa huella era la representación y la defensa de la camiseta esta que tenemos acá atrás.
Qué lindo. Yo agregaría a eso, Burru, que le diría que lo extrañamos. Te digo la verdad. ¿Vos no te parece Que no está muerto. que no está muerto? Sí, Digo, sí. ¿dónde está Y la él desafiaba la vida. Qué increíble. Sí, sí. Él desafió la vida. Bueno, me toca a mí, el Te último. toca a vos. Pero yo le voy a hablar, yo te voy a hablar de las tres cosas. Dale, Porque necesito decir, dale. gracias a la vida que me puso a Bilardo en el camino, porque aprendí lo que era ponerse la camiseta de Argentina, para qué me la ponía, por qué me la ponía, y porque en definitiva en 8 años jugamos 2 finales del mundo. Con todas las cosas que hemos contado de Bilardo, lo que nos hacía, todo, pero los que seguimos ese camino jugamos 2 finales del mundo. A Maradona, que es increíble que ese chico no esté disfrutando de todo lo que hizo, de las alegrías que nos dio, porque nosotros lo teníamos de compañero, era uno más, pero nos daba alegría tenerlo, porque sabíamos que teníamos ventaja contra el resto. Y a la gente porque siempre está ahí, porque cada vez que va a empezar un mundial yo decía, bueno, en Qatar, ¿quién va a ir hasta Qatar? Y resulta que parecía que estábamos jugando en Buenos Aires. Entonces fue increíble, es increíble y lo que va a ser, porque la gente siempre está ahí acompañando. Y Juanpi, vos sabés que cuando salís y ves todo eso, que es celeste y blanco, toda la cancha, Te vuelve loco. celeste y blanco, te vuelve loco y querés ganar. Y por último, para cerrar este Eidos Club mundialista, ¿qué le dicen a estas nuevas generaciones? Porque fue otra infancia también, de jugar en la calle, jugar en el potrero. ¿Qué le pueden decir? Porque creo que es importante ese mensaje para los chicos y las chicas, ¿no? Jugadores y jugadoras. Nosotros, cada vez que hablamos de la situación actual y de nuestra edad, yo no reniego de mi edad, porque en realidad la pasé tan bien de chico y quisiera que los chicos pasaran lo mismo que pasamos nosotros, sin tanto celular, sin tanto videojuego, sin tanta basura que hay en el medio. Nosotros pasamos una infancia y una adolescencia cuidándonos, leyendo, estudiando, dándole bola a los viejos, dándole bola a las autoridades, dándole bola a las maestras, y yo creo que eso se ha perdido y a través de este mensaje lo que sugiero es que los chicos estudien, que lean y que respeten a todo el mundo y obviamente a las autoridades, ¿no? Que hoy estamos tan faltos de todo eso. Nosotros que nos tocó ser jugadores de fútbol y que nos tocó que nos haya ido muy bien, que tuvimos tiempo para, por ejemplo, encontrarnos con alguien que hable otro idioma y responderle. Quiere decir eso que no lo hicimos, y aconsejo, sí, por supuesto. Tienen que saber inglés, mínimo inglés, hablar como corresponde, leer, estudiar. Tienen todo el tiempo del mundo los chicos para hacer todo eso y yo me arrepiento de eso. Si hay algo que vos me preguntás, che, pero la carrera que tuviste, sí, bueno, pero yo tuve tiempo de estudiar, de hacer y no lo hice. Y me parece que está mal, que hay que hacerlo, y a los chicos como un consejo, prepararse para lo que vayan a hacer, se tienen que preparar y hacerlo como que va a ser el mejor en eso. A lo que dicen ellos es totalmente cierto, ¿no? Yo digo que los chicos, cuando digo los chicos, yo hablo de mis hijos a veces cuando hago las charlas. Uno tiene que referenciar en sus hijos, ¿no? Que desgraciadamente esta cosita que salió, que es tan grande, tan linda, tan buena, que se puede usar en tiempo y forma, que se la puede usar para cosas importantes y no para estar, como me dijo uno, esto te acerca en la lejanía y te aleja en la cercanía. Y es totalmente cierto. ¿La tenías? Ese es un ¿Viste? poeta. Estás Pero tremendo. pará, esta la tengo hace rato. Entonces, yo digo, y vos hablás de los chicos que juegan al fútbol y las chicas. Yo pediría que los padres no agobien a los chicos y a las chicas. Hoy los chicos de hoy, a diferencia de nuestra época, y te cuento mi historia, mi viejo no quería que jugara al fútbol, había que laburar, vender helado, vender diario, vender lo que sea. Yo cuando me arrodillo y miro para arriba antes que venga Jesús Batista, digo, y pensar que vos no querías. Y mi vieja sacaba guita de cualquier lado para que yo jugara al fútbol.
Y estos chicos tienen al papá, a la mamá, al hermano. Yo a veces digo papá y mamá, dos comunicaciones, hermano bueno, hermano malo, amigo bueno, amigo malo. Entonces entran en la cancha con un lío bárbaro, no prestan atención a lo que hacen. Están pendientes de esto. Hoy se hablan a través de un Twitter, se hablan a través de te mando un mensaje. Que vivan una vida más fácil, que no vivan esta vida tan loca, tan abstracta, tan dinámica, porque hoy viste dinámica, intensidad, te hablan de intensidad para todo. Entonces yo creo que debería ser un punto de partida, pero no es solamente en nuestros chicos, es en todo el mundo. Desgraciadamente el mundo cambió, uno puede decir para un lado, para el otro, cambió, pero va demasiado acelerado. Yo creo que va demasiado acelerado. Bueno, cerramos el Eidos Club Mundialista. Mientras grabábamos, mientras estábamos por ahí o cenábamos anoche, cada vez que había un espacio vacío, un silencio, Burru empezaba, vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos, a ganar, que esta barra quilomera no te deja de alentar. Vamos. Gracias, muchacho. A ver, yo te hago una pregunta a vos. A ver. ¿Quién de tus compañeros fue el Oscar Ruggeri en todo sentido? ¿Quién fue el Gringo Justi en todo sentido, cerebro, táctico, todo? ¿Y quién fue? El Jorge Burruchaga. ¿Viste? Uah, Qué lindita pregunta. Muy buena pregunta. Voy primero a la juvenil porque para mí fue clave, porque encima yo jugué de central, que nunca jugué en mi vida de central, y de repente tenía que jugar de central izquierdo con mi altura, ¿viste? Y para mí el Ruggeri, el Pasarela, el histórico ahí, que aparte la rompió y hizo 3 goles, fue Sebastián Pena, para mí. Mirá. Mirá vos. Después, es difícil porque este jugaba, hacía todo en la mitad de la cancha. Puede ser un poco, lo primero que me sale así, entre Lucho González, Cucho Cambiaso, tal vez Cucho tenía más llegada, ¿viste? Pero jugadores así muy inteligentes para moverse, para robar y después aparecer, ¿viste? Jugadores silenciosos que son clave para el equipo. Y después pasa que es difícil compararlo a ustedes con jugadores de mi época. Quizá Maxi en el 2006 tuvo eso, ¿viste? Maxi Rodríguez, Claro. porque Voy a jugar de todo. tenía el ida y vuelta. Jugaba de todo. ¿Cómo te decía Bilardo, que al final no le di? ¿Cómo te decía? Todo campista. Todo campista. ¿Ahora?